Bueno, buenas tardes. Primero agradecerles porque para mí es un honor y un placer estar compartiendo con ustedes. Sobre todo yo vengo a aprender porque tengo varios de mis maestros acá, lo cual me reconforta mucho. Y a su vez es todo un desafío, porque tener los maestros presentes significa una responsabilidad enorme. Bueno, este tema es un tema de actual vigencia y es un tema que transversaliza toda la sociedad, mucho más la medicina. Entonces, me gustaría comentar un poquito lo que resume un poco el tema de la posverdad es esta imagen que ustedes tienen. Hay una cuchara con sombra de tenedor, que todo lo que vemos de repente no es como lo vemos. Definiendo un poquito, hablar de posverdad inevitablemente nos lleva a hacer alguna consideración de lo que aproximarnos a lo que sería la verdad. En realidad, un hecho puede ser real o imaginario, lo que va a ser verdadero o falso, la historia o el relato que nosotros construyamos de ese hecho. Y a su vez, un hecho puede ser plausible y creíble, pero no verdadero. Entonces nosotros, entre las verdades y las creencias en la medicina, tenemos que ir construyendo un conocimiento que es bastante complejo en nuestra carrera. No sé si cambió, sí cambió. Entonces, un poco decía que para definir la verdad tenía que tener antiguamente una correspondencia con la realidad. Tendría en principio que ser objetivable, ¿verdad? Es una búsqueda interminable y la posverdad no es igual a la mentira y tampoco es igual al engaño. La mentira nos habla de la forma de la posverdad y el engaño nos está hablando de la intencionalidad que tiene alguien de inducir un error o de provocar un daño para un beneficio propio o de algún grupo. Entonces la posverdad, yo esta charla la dividí en 4 partes, que es de dónde venimos, qué nos llevó a la etapa de la posverdad, y bueno, y a dónde nos va llevando y qué rol tiene la medicina dentro de la posverdad. Entonces, para definir lo que era la posverdad, ya en el año 2016 Oxford lo incorporó como una palabra del año, donde, bueno, decía que tenía mucho más peso la información dirigida hacia la emoción que el hecho objetivable. Entonces formaba mucho más opinión pública todo aquello dirigido hacia la emoción del ser humano que el hecho comprobable, cosa que ustedes lo vemos todos los días, no solo en la medicina, transversaliza toda nuestra sociedad. Y por ejemplo, la Real Academia también lo incluye, y bueno, es una aseveración que no se basa en los hechos objetivables y que a su vez, apela a las emociones, a la creencia o a lo que nosotros queremos escuchar, ¿verdad? Entonces, la posverdad pues son noticias falsas o medias verdades que dirigida hacia nuestra emoción el ser humano reacciona porque en el fondo quiere creer ese relato, le estimula un deseo o le estimula un rencor. Entonces ahí es donde empieza a perder terreno la razón o empieza a perder terreno el espíritu crítico, que es la gran carencia que tenemos hoy en nuestra sociedad. Eso tiene 2 mecanismos, ¿verdad? Uno que lo conoce muy bien la prensa y lo conocen muy bien los vendedores, que es el storytelling. El storytelling, nosotros compramos mucho más el relato que el producto. Nos gusta mucho más el relato, nos identificamos mucho más con el relato que el producto, que de repente ni siquiera lo necesitamos y lo terminamos comprando porque nos crea esa necesidad. Lo mismo que ustedes lo verán en internet, el remarketing es una serie de algoritmos que una vez que nosotros entramos a ver un producto X nos empiezan a dar los mensajes de ese producto, nos invaden, hasta que llega un momento que apelan a nuestra necesidad que no es tal y lo terminamos comprando.
Y en medicina nos pasa algo parecido. Fíjense en que tenemos cinturones que nos hacen adelgazar 20 kilos en un mes. Tenemos, sea usted mismo, compre tal producto, sea feliz, haga tal cosa. O sea, nosotros queremos ser el relato a través de un producto que en el fondo todos sabemos que no va a funcionar y sin embargo lo terminamos comprando, o tenemos esa esperanza, esa ilusión de que eso sea así, pero sabemos en nuestro interior que no es así. Entonces, esto es un tema que viene tratando la revista española Transparencia. En el primer semestre de este año publica este artículo donde nos dice que el paradigma de la comunicación ahora ha cambiado enormemente y justamente la percepción de la realidad social tiene mucho más influencia a las emociones que la noticia comprobable. O sea, estamos en un mundo donde lo verdadero o lo real empieza a tener relatividades. Bien, sigamos. Y sobre todo con una herramienta que es la internet y la red social, donde somos protagonistas sin control muchas veces. ¿Qué nos pasa? El ser humano le cuesta mucho la incertidumbre, ¿verdad? Al ser humano el estar en incertidumbre le incomoda. Algunos toleran mejor la incertidumbre que otros. La medicina es el reino de la incertidumbre. Nosotros no nos gustaría que fuera así, pero en realidad en la medicina siempre estamos en la incertidumbre, ¿verdad? Entonces necesitamos un cierre cognitivo, es decir, a esa incertidumbre le tenemos que dar un cierre que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, y muchas veces la primera información que nos parece un relato creíble, coherente o plausible y de repente no es verdadero, nos sirve como cierre cognitivo, y ahí sí nos volvemos vulnerables a la posverdad. Porque, bueno, perfectamente con esa necesidad de ese cierre cognitivo empezamos a creer cosas o no nos empezamos a cuestionar cosas que en otra época o en otro momento no nos cuestionaríamos. Y ahí tenemos al ser humano debatiéndose entre la razón y el sentimiento, partiéndose entre esas dos grandes paradigmas que es el ser humano, y que lentamente nuestro cerebro animal seguimos siendo tan animales como los otros, tienen unos cuantos años de ventaja nuestro cerebro animal, nos va llevando hacia el lado emocional, que cuando descarga todos sus neurotransmisores, nosotros a veces perdemos hasta el control, que eso lo saben perfectamente. ¿Desde dónde venimos de esto? Algunos dicen que la posverdad no existe, que es la vieja mentira que hacían los sofistas, que yo no voy a profundizar porque esto no terminaríamos hoy, pero que se dedicaban al principio a enseñar y después que fueron acusados por Platón y Aristóteles de hacer los sofismas y de utilizar el engaño y que tenían muy mala propaganda. Bueno, ellos se manifestaron, oscilaron entre lo que llamamos el idealismo y el materialismo, y sobre todo sobre el relativismo. Uno de ellos era Gorgias, y nos decía que nada existía, que si existía algo para el hombre iba a ser inconcebible, y que si lo llegara a concebir tampoco lo podría explicar. Entonces es un viejo problema que tenemos. Otro ejemplo es Maquiavelo. En su libro El Príncipe hay una frase muy interesante, dice: debe seguir el ejemplo del sordo, hábil en fingir, en disimular, mintiendo y rompiendo sus promesas. Y Mazarino, el asesor de Luis XIV, al decir de Umberto Eco, fue un maestro en la obtención o manipulación del poder, sobre todo manejando los consensos. Más acá, sobre el siglo XVIII y XIX, empieza el empirismo inglés, y donde ahí empieza a dar un cambio la verdad. La verdad no es desinteresada, por lo tanto esa verdad tiene una intencionalidad. La verdad está en función de una estrategia o de una utilidad. La verdad es lo que me es útil para vivir. Yo creo mis propias verdades, esa es mi verdad. Ahora, la que impera en esta época es brutal.
La verdad es todo aquello que yo pueda defender con éxito, aunque no sea verdad. Si yo lo empiezo y lo sé defender en la argumentación con éxito, se empieza a instalar como verdad, y después que se instala es muy difícil que podamos retroceder. Después en el siglo XX y parte del XXI empiezan revoluciones que terminan en totalitarismo, democracias que terminan en totalitarismo, empiezan las informaciones de que en defensa de la verdad y esas verdades con grupos de filósofos o intelectuales que las defendían, terminan como horrores como los campos de concentración. Hay que acordarse que en aquella época la información no fluía como ahora. Cuando se descubren los campos de concentración asombró al mundo, y empieza a cambiar y darse un entorno donde que la verdad era un dogma, donde la verdad podía llevar a un fanatismo. Después de la posguerra pensaron que se iba a solucionar y surgen dos verdades, una capitalista y una comunista, con dos bloques, con intelectuales que hay defensa y argumento hacia esa verdad. Y entonces todo eso lleva a la deconstrucción de la verdad por un grupo de filósofos. Empieza con Lyotard, con la posmodernidad, y después Foucault y Derrida, empiezan a deconstruir la verdad. Pero el riesgo que tenemos es el siguiente. Nosotros en el siglo XXI nos empezamos a informar, ¿tá? Antiguamente lo hacíamos por radio, por televisión, por el diario, pero el mayor medio de información hoy en día es la Internet, como lo muestra ese estudio, y a su vez es el mayor medio que tiene credibilidad, a pesar de que nosotros nos hemos vuelto lectores de titulares y no profundizamos en las noticias. Es más, si ustedes entran hoy en un periódico, usted lee el titular, un párrafo, y le quieren cobrar ya para que, yo no discuto que esté bien o mal, pero digo, para que usted siga la noticia, y mucha gente abandona esa postura de leer y se queda con el titular. Es decir, todo lo contrario a lo que decía Ferreira, que éramos expertos en la superficie, pero a medida que nos profundizábamos en el conocimiento, había poca luz y la oscuridad tocaba con lo filosófico. Pero bueno, acá no, ni siquiera hacemos el razonamiento. Esa tecnología, esa es la paradoja, porque tenemos la mayor tecnología para comprobar si algo es verdadero o falso, y sin embargo no lo usamos. Es la generación que tiene tal vez que los medios más fáciles para saber si algo es verdadero o falso, y sin embargo hemos perdido el estímulo o el impulso de saber si lo que estamos haciendo es verdadero o falso. Entonces, lo que nos está llevando esto es casi que a la pérdida del espíritu crítico. Cuando pierdamos el espíritu crítico somos totalmente dominables. ¿Dónde nos lleva esto? Bueno, hay un relativismo entre el concepto del bien y del mal absoluto. El bien es lo que me es útil para ser feliz. Hay un cuestionamiento de los principios morales ya universales, hay manipulación social, los medios me entretienen más, no todos los medios, pero la mayoría de los medios me dan más entretenimiento que sustancia para ir pensando, o para ir haciendo una opinión propia. Por lo tanto, vuelta a lo mismo, pérdida del espíritu crítico o del pensamiento crítico. Entonces, ¿qué nos lleva a esto también? Nos va llevando a que hay una gran tolerancia a la mentira, con poca y ninguna condena social. Mentir es una cosa, sí, muy humana, pero antes uno mentía y había gente que mentía y tenía que renunciar a su cargo porque había mentido. Hoy ni pensar. Aumenta nuestra credulidad, nos transformamos en vulnerables, porque creemos mucho más de lo que por esa pérdida del pensamiento crítico, y permanecemos en nuestra zona de confort, esa zona donde estamos cómodos, no vamos a cambiar. ¿Por qué volver a la incertidumbre? Todo esto de vuelta nos lleva a la pérdida del pensamiento crítico. Ya lo decía Wiener y lo decía Llanera, que son periodistas del País de Madrid, y de Guardian, decía,
Wiener decía, cuando un hecho empieza a parecerse a lo que tú crees que es verdad, es muy difícil para cualquiera advertir la diferencia entre los hechos, si los hechos son ciertos o no lo son. O lo otro, que lo que decía Jan era, la verdad tiene menos valor que la narrativa preferida. O sea, volvemos al storytelling. Nos gusta mucho más comprar la historia que averiguar las cosas como son. Entonces, la posverdad diseminada en la red. El riesgo de esta posverdad es cuando, bueno, penetran los decisores políticos, no estoy hablando de políticas partidarias, sino políticas de sociedad. Estamos en una especie de paradoja que estamos hiperconectados, pero a su vez aislados. Muy comunicados en tecnología, pero poca comunicación humana. Esto es como un totalitarismo blando, donde ya no hay que desaparecer gente, ya no hay que limitar la movilidad, solo basta con linear la información de informaciones medias verdades, y se entran a perder en esas medias verdades y no se cuestiona lo que hay que cuestionar. Y vamos hacia la gestión del ciudadano. Esto lo había advertido Sartori en su libro La sociedad teledirigida, donde es muy crítico, ¿no? La verdad que hay un siniestro y nosotros primero sacamos la foto y después ayudamos a la persona. O estamos en la mesa y nos mandamos un mensaje de una punta a la otra en vez de hablarnos. O en vez de mirar una puesta de sol o mirar un espectáculo, lo hacemos a través de una pantalla y no lo apreciamos en su real dimensión, como debería de ser un ser humano, ¿no? Esto es parte también de la humanidad de hoy. Entonces, en la era de la posverdad no leemos, no comprendemos, pero sin embargo retuiteamos todo eso, sin leerlo, sin comprenderlo. ¿Qué rol va a jugar en la medicina de nuestro tiempo? Y bueno, nuestra medicina estuvo ligada mucho tiempo a la magia al inicio, hoy es una medicina tecnificada, hoy es una medicina de alto contenido científico, pero no escapamos a la posverdad y no escapamos, somos hijos de nuestra época, ¿verdad? Entonces, hay una encuesta de la Universidad de Oberta, que está ahí, sobre que el 70% de los usuarios en España consulta a sus médicos con resultados, ya vio en internet, ya hizo su consulta. Es más, a veces va a interpelar al médico según la información que él tiene en internet. Pero, de ese estudio los clasifican en I pacientes, aquellos que su salud la ven por internet y después acuden al médico, y son el 60% de la población. Los M pacientes, los que usan el móvil para controlar su salud, y son un 12% de la población, y un 26% de la población, y esta es la que viene creciendo. Y últimamente tenemos los W pacientes. Los W pacientes son aquellos que usan el reloj pulsera que controla algunos parámetros, la ropa, como tienen los jugadores que le dan el recorrido de las pulsaciones. Bueno, el paciente empieza a correr detrás de determinados parámetros, perdiendo a veces los objetivos de su salud también. Inclusive al médico van y le traen los kilómetros que trajo, las calorías que se consumió, pero después no sigue comiendo con sal, sigue haciendo esa comunicación se estaba perdiendo. Esta misma población, en un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, dice que el 86% de estos pacientes no sabe distinguir entre lo que es una noticia falsa y una noticia verdadera en internet. Y es más, algunos dicen una cosa bien interesante, un 4% dijo que algunos de ellos había retuiteado o había reenviado esa noticia, y en el 90% dijo que lo hizo por divertirse o pensando que no hacía daño. Y solo un 7% lo hizo por interés de dañar o de conseguir un beneficio. O sea que la posverdad está instalada, y volvemos a aquella diapositiva que vimos de la incertidumbre. La incertidumbre y el cierre cognitivo necesario para ser humanos nos hace vulnerables a creer cosas. El paciente y el médico están en esta encrucijada que no sabemos muchas veces
para dónde vamos a agarrar con toda esta tecnología, esta información, y a veces vienen con informaciones que el propio médico las desconoce. Interesante esto. Nosotros hemos batallado por las vacunas y hay movimientos antivacunas, hemos batallado por el uso de la insulina y ustedes tienen movimientos que reaparecen cada tanto contra el uso de algunos medicamentos y no aparecen el milagro del té que destruye la diabetes, o esta que es muy interesante, la dieta de huevos, se come 10 huevos por día, va a bajar, seguramente va a bajar porque no va a poder comer más, pero bueno, o la más cruel que es esta, el tratamiento para la cura del cáncer que está prohibida, sin embargo está prohibida y nuestros pacientes abandonan las terapias convencionales y es muy difícil porque ellos tienen la necesidad de un cierre cognitivo. Pero el médico también tiene la necesidad de cierre cognitivo. El doctor Baltasar Aguilar en la revista de Cardiología en el año 2017 decía algunas cosas sobre la medicina basada en la evidencia que son totalmente de recibo. Una de ellas que sí, que es una herramienta fundamental, pero que no escapa a los conflictos de interés que a veces son declarados y a veces no, que decir que es la única herramienta para la medicina es una posverdad, es una herramienta. Ese cierre cognitivo ahora lo hacemos nosotros. Nosotros a veces por tranquilidad, como dice que nos tranquiliza nuestra conciencia, vamos hacia la falsa ilusión de algún parámetro. A veces le insistimos a nuestros pacientes el control de tal parámetro, ¿sí? Pero sin embargo no le cambiamos la calidad de vida, tal vez se la empeoramos por perseguir el control de algún parámetro. Y perdemos el entorno y perdemos lo que hace a la relación del médico-paciente, que es conocer al ser humano. Y perdemos la otra noción, porque lo estadístico y los estudios están con variables controladas. Y nosotros en el mundo, cuando trabajamos con el paciente, no tenemos las variables controladas. Si hay algo que no controlamos, son un montón de variables. Y cuando vamos a aterrizar nuestro conocimiento sobre un paciente, lo hacemos de lo general a lo particular. Entonces, la experiencia y el situar en el ambiente del paciente es muy, muy importante. Si no somos seguidores de guías, y dejamos de ser casi médicos, porque también ahí estamos perdiendo el pensamiento crítico. Cada paciente tiene factores que debemos de controlar y construir para darle la mejor solución posible, y a veces no la tenemos nosotros, la puede tener otro colega o el compartir el caso con otro colega. Como hablamos, la medicina, sus bases fundamentales es la incertidumbre y las probabilidades. No nos manejamos con certeza. Y si nosotros tomamos las guías como certezas, nos vamos a transformar en posverdad también. Decía Mario Bunge, filósofo, que la pseudociencia tiende a interpretar a todos los datos de modo que sus tesis queden confirmadas, ¿verdad? Y que el pseudocientífico es como el pescador, agranda las presas buenas y achica o oculta las que salieron mal. También hay otra, decía el doctor Aguilar, que en su revista, en su artículo, que hay un imaginario colectivo que nosotros podemos contra la muerte, y en realidad todos sabemos que no es así. Nosotros lo que podemos es retrasar el trámite un tiempo. Hemos colaborado en negar a la muerte, hemos internado moribundos dándole esperanza que siempre hay algo para hacer, y en nuestro fuero íntimo sabemos que no hay más nada para hacer. Hemos hecho que los pacientes terminen muriendo fuera de sus casas, cuando de repente lo quieren hacer en sus casas. Sí hay la terapia paliativa, sí ha dado respuesta, pero también tenemos que cuidarla, que no se nos transforme en una posverdad. Tenemos mucho trabajo como médicos para todo esto. Y hay una frase que es muy interesante, ¿no? No se desespere, tenga paciencia y recuerde la palabra de nuestro Señor: mientras haya electricidad hay esperanza. Y nosotros justamente tenemos que escapar de la posverdad, o intentar hacerlo. Y para hacerlo, por supuesto que tenemos que tener el conocimiento y las habilidades.
pero sí debemos de tener la humildad de saber que estamos inmersos de posverdad, de que no conocemos todo, que sí tenemos que usar la tecnología, pero que la tecnología más importante y el instrumento tecnológico más importante que nos dio la medicina es la silla, para poder sentar, comunicarnos con el paciente, porque sigue siendo la medicina una actividad intensamente humana. Nosotros nos transformamos en médico cuando reconocemos un ser humano al otro lado. Y a veces corremos atrás de tecnologías y no es que uno reniegue de la tecnología, hay que usarla, pero hay que usarla y darle el valor que tiene que darse. Hay que darle el tiempo para que nos dé juicio clínico. Ese juicio clínico que tiene que ser humanista, que tiene que contemplar el contexto social, el contexto familiar, el soporte que tiene su paciente, y nosotros entender dónde vamos a aplicar esa tecnología o cómo, o esa medicación. Obviamente que ese juicio clínico necesita de empatía y necesita también de poder comprender a ese ser humano en su dimensión, porque no nos tenemos que olvidar que el conocimiento lo bajamos desde la generalidad a lo particular cuando somos como médicos. Y por eso decíamos que tenemos que ir o volver, como decían nuestros maestros, a una medicina basada o centrada en el paciente, que es el que padece de esa enfermedad y que es, que es la persona. Nosotros tenemos que volver en cierta forma a lo que hacemos, no retroceder, porque eso no va a pasar y la tecnología va a seguir estando, pero sí no transformarnos tampoco nosotros en posverdaderos de la medicina, que creyendo que siguiendo un parámetro X, un control de tal cosa, le damos mejor calidad de vida a nuestros pacientes y de repente lo que precisa es que lo escuchemos, simplemente eso, que lo escuchemos o lo acompañemos, por supuesto, con el mejor esfuerzo y conocimiento que le podamos dar. Y si no se lo podemos dar, tendremos que buscar quién se lo puede dar. Básicamente era esto lo que quería compartirlo con ustedes. Esto era un poco de la bibliografía de donde sacamos este material. Y bueno, queda por aquí Bueno, yo quiero felicitar a Norberto por traer este tema de tanta importancia, actualidad, importancia histórica, sociológica, etc. Y también por tener que discutirlo acá en el ámbito de la academia. Me parece que es una cosa importante reflexionar sobre algo que en definitiva parece hijo de la globalización, hijo de la deshumanización que en nuestro siglo ha avanzado, y que es tan perjudicial como inevitable. Y yo me quiero referir a qué cosas nos parece. Yo no sé cómo se combate a un fenómeno de estas características. Sí sé en qué áreas hay que combatirlo en la medicina de una manera preponderante. Sí sé que, por ejemplo, tú lo dijiste en algún momento, es muy barato usar la posverdad para lesionar a alguien o para obtener algún beneficio. No implica ninguna responsabilidad ni da el mismo trabajo que la verdad. Así que está mucho más difundido. Pero yo quería contraponer este fácil ejercicio de la posverdad, que hasta está recogido en refranes populares. Por ejemplo, se ha dicho que con la verdad con la mentira, se puede ir muy lejos, pero después no hay marcha atrás. Y ese es un proverbio muy importante que hay que tener en cuenta. Se ha dicho también que la mentira duele, pero la verdad puede llegar a matar. Sin embargo, hay ocasiones, y me quiero después referir a ellas, en las que la verdad es necesaria, es imprescindible. Y estoy usando un concepto de verdad que no es meramente epistemológico, o es todo menos epistemológico, es un concepto de verdad ético. Creo estar diciendo la verdad, podría ser que no fuera así, pero no he tenido la intención de falsearla, que es el punto de arranque de la posverdad.
Y por eso yo quiero de alguna forma contraponerlos. Francisco de Quevedo le hacía cantar con su guitarra a Paco Ibáñez sobre la verdad y decía: por amarga la verdad quiero echarla de la boca, y si al alma su hiel toca, esconderla es necedad. Pues en esa necedad incurrimos con enorme frecuencia, por el trabajo que da decir la verdad. Hace poquito fui a ver la Comedia Nacional, una obra de Ibsen que se llamaba El enemigo del pueblo, reescrita para un grupo de gente que se oponía a la instalación de UPM2 en Uruguay. Y así que el texto, yo no he leído el original de Ibsen, el texto dice algo que no sé si es de Marianela Morena, que es la persona que modificó para darle encuadre a nuestra actualidad, pero habla algo de que la verdad no tiene espacio político, o tiene poco espacio político, y eso es cierto. Y además uno agregaría, nunca lo tuvo. Y yo quiero contraponerlo además al concepto de verdad dolorosa, de verdad difícil, no de cualquier verdad. La verdad dolorosa, la verdad difícil, era lo que, acá están sentadas las dos personas que me enseñaron el término que motivó una presentación mía en la academia, era la parresía griega. La parresía griega la estructuró muy bien Foucault. Tiene el parresiasta, el que dice la verdad dolorosa, corre riesgo. Y corre riesgo porque en general tiene menos poder que aquellas personas o aquellas situaciones que denuncian. Y el riesgo es real. Tan real como que, por ejemplo, el parresiasta probablemente más paradigmático, más referente de la historia, que fue Sócrates, en su juicio dijeron que lo habían condenado a muerte porque pervertía a la juventud griega o porque no aceptaba a los dioses del panteón griego. En realidad era porque Sócrates, cuando el gobierno de los 30 tiranos, un hombre tirano no era lo mismo en aquella época que ahora, pero eran 30, ¿no? Y le exigieron a Sócrates, ciudadano, que adoptara medidas a las que él se opuso. Por ejemplo, llevar preso porque sí, porque era un opositor político, al León de Salamina, se nombraba así a un determinado opositor, o condenar a muerte a los generales de la batalla de las Arginusas, una batalla que la armada griega había vencido a la persa, pero una tormenta hizo que las personas de la armada griega que cayeron al agua no pudieran ser rescatadas, y esos generales fueron condenados a muerte con la oposición de Sócrates. Entonces, en realidad, el parresiasta hoy en día, porque la verdad, vamos a llegar a cuándo aplicarla necesariamente, el parresiasta tiene que apoyarse en organizaciones, no puede actuar a título individual. Y como el concepto de verdad que no queremos manejar es sobre todo en el plano ético, yo voy a hablar de qué cosas de la ética no caminarían con este manejo de la posverdad, con este manejo de que digo lo que quiero para obtener beneficios que perjudiquen a terceros o me den ganancias a mí. Eso no puede ser, por ejemplo, no puede servir para cuando estoy tratando de que un paciente entienda qué le quiero hacer, cuando estoy tratando de que dé su consentimiento para determinada obra. Lo que oculte o lo que tergiverse no solo me puede ser exigible rápidamente y en los tribunales, sino que además vuelve imposible o tiñe la decisión que él vaya a tomar. Tampoco puede ser para las voluntades anticipadas, que en nuestro país están reguladas de una manera tan especial que en la propia práctica la ley de voluntades anticipadas de nuestro medio ha recibido su castigo. Prácticamente no la tiene en uso nadie, con todo lo importante que es para los comités de ética poder contar con las voluntades anticipadas cuando tienen que resolver conflictos prácticos. Y por último, en este plano ético, la medicina centrada en la persona, que pretende convertir al paciente en protagonista en la toma de decisiones sobre sus propios problemas, no puede basarse en que ese paciente no tenga toda la información y lo más veraz posible.
y como de alguna manera es un paradigma que también busca revertir situaciones a las que nos ha llevado la actual, en donde hemos desplazado a la persona del centro de la medicina para darle lugar a los intereses de toda índole, muy poderosos intereses. Y ahora el movimiento procura volver a situar a esa persona, con lo cual afecta esos intereses de una manera, o puede terminar afectando. Tampoco se concebiría en este medio. Es que hoy en día estamos todos expuestos a la posverdad. Ustedes vieron que en nuestro país los partidos políticos llegaron a un acuerdo. Era un acuerdo sobre no usar la posverdad, que era a través de las fake news. Y de alguna manera, para que eso llegue a la práctica, tiene que tener mucho peso en la realidad. También saben que cuando nosotros damos un like en internet a algo, estamos dejando públicamente expuesto una serie de cosas que pensamos y creemos. Dicen que con 50 likes pueden decidir qué vas a consumir, hasta qué vas a votar. Con 100 likes te conocen igual que tu pareja, y con 500 igual que tú mismo, más que tú mismo. De manera que el episodio de posverdad más grande que tuvimos hace poco fue la última elección norteamericana, donde Zuckerberg, el dueño de Facebook, lo vendió para que las personas que querían provocar una corriente de opinión en favor del actual presidente pudieran utilizarlo con mucha eficacia. Eso en el plano político, pero me interesaba, porque tu título refería a la medicina, tratar de proyectarlo en la medicina. Y sí, hay áreas de la medicina que es imprescindible que se maneje la verdad, pero para manejar la verdad hay que, de alguna manera, tener una disposición, una actitud, un entrenamiento que hoy en día es mucho más fácil suplantar la autonomía del enfermo o darle una información sesgada que haga que diga lo que nosotros queremos que diga. Yo mostraba hace poco, hay un dibujito donde un grupo de médicos se acerca a un enfermo y le dice: cuando queramos conocer su opinión, se la vamos a dar. Porque de alguna manera, a veces manejamos la información de tal manera que el paciente dice lo que nosotros queremos hacer. Yo quería referirme a estas cosas porque me parece que es hora, no solo de que esto se conozca y se divulgue, sino de que tengamos claro que hay un montón de circunstancias prácticas en el avance de la propia ciencia médica y sobre todo de su progresiva humanización, en donde tenemos que desterrar la mentira, tenemos que usar la verdad cristalina, frontal, probablemente en equipo, pero con mucho respeto por la persona, porque otra de las cosas que la posverdad hace es despreciar semejante. Yo quería agregar estos elementos desde un enfoque muy particular, porque en general en la academia, cuando comentamos un discurso, el tema del discurso se le trata, quien lo comenta, de proyectar en un ámbito más amplio que de alguna manera permita contemplarlo en detalle. Yo quería profundizar la vertiente de cómo luchar contra este fenómeno y cuándo hacerlo. Gracias. Qué difícil me la hicieron. Sí, ¿no? Porque, bueno, más allá de la conferencia, que yo ya la conocía, por eso la propusimos para traerla acá, porque me pareció muy importante hacerlo, como dijo Óscar, también en este ambiente. Ahora Óscar agregó elementos de tanto peso que me parece que esto no tiene desperdicio y es muy difícil poder ampliar o completar algo de lo que se dijo. Espero que la grabación que está haciendo el académico Crestanelo sirva y salga con buena calidad, porque me parece que esto va a ser de mucho valor para los que no han podido concurrir. Hoy a las 12 de la noche termina uno de los fenómenos de posverdad más formidables, colectivos y masivos que se puedan concebir, y bastaría para ilustrar un poco lo que dijo Norberto, contemplar la realidad de todos estos meses previos para darse cuenta de eso, ¿no? Hay una empresa que tiene una página web que se llama verificado.ui, que mostró, por ejemplo, a raíz del debate, cuántas inexactitudes perfectamente insertas en el tema de la posverdad se habían dicho en el enfrentamiento, en el coloquio que hubo.
Yo, siguiendo el ejemplo saludable de la vez pasada, me traje algo escrito, pero Óscar me hizo la falsía y demostró no precisar para nada tener algo escrito. Pero como sé que esto es complejo, preferí traer algo y quiero hacer justicia a ambos. En primer lugar, agradecerle al doctor Borba por darnos este importante insumo para la reflexión. Él habló de la falta de espíritu crítico y de la falta de reflexión y nos hizo reflexionar muy profundamente. Y esto nos hace más lúcidos y nos permite mejorar en nuestras apreciaciones acerca de la realidad, brindar un soplo de verdad entre tanta incertidumbre. Y con esto nos hace mejores, indudablemente es una forma de mejorarnos a nosotros como personas. Y en cierto modo lo que él mostró resulta paradojal, ver esto que él nos ilustró tan bien en una época en que todo luce como la era del dominio del conocimiento. Parecería que lo supiéramos todo en forma inmediata y que tuviéramos la verdad a nuestro alcance. Y él lo mostró muy bien, cómo en realidad vivimos inmersos, insertos en esa incertidumbre y en la inexactitud, no percibidas en general. Vivimos inmersos en la inexactitud y creemos saberlo todo y saberlo con certeza. Eso es lo que lo hace más grave. Y esto tiene entre sus causalidades que nos manejamos con la complejidad. Y la complejidad no se puede reducir a verdades simples, por lo cual el riesgo de caer en la posverdad es constante y aún involuntario. En parte también esto surge de la confusión que hay, que se maneja permanentemente entre estar conectado, estar comunicado y tener conocimiento de algo, y eso lo destacó muy bien Norberto en su charla, en esta época tecnológica posmoderna que todo lo permite en materia de conexión. El de la posverdad, sin embargo, es un ingrediente constitutivo del humano. Norberto señaló la evolución histórica que ha tenido esto, y yo creo que viene de mucho más atrás todavía, del momento en que se hizo evidente como fenómeno sociopolítico, si se lo quiere llamar. Excede, por lo tanto, el ámbito de la posmodernidad, es inherente a nuestra esencia y es histórico. Este estado de cosas es el resultado del fenómeno de la posverdad que recién se expuso, pero también de la difusión de información inexacta, intencionadamente inexacta, de la exageración o de la minimización de los hechos intencional, del ocultamiento de la verdad, del relativismo imperante. Todo da igual, así que la verdad en definitiva pierde valor, cuando no de la mentira descarada e intencional y que ya excede el ámbito de la posverdad. Yo quería señalar dos aspectos. Uno, el enfoque vital, existencial que tiene este problema. Y comenzar diciendo que la emoción es también una forma legítima del saber, es una forma legítima de la verdad. ¿De qué modo, si no, se sabe que se siente amor, que se siente compasión? No es a través de ningún estudio científico, es a través de la emoción. Pero esa es la forma legítima de la emoción. Lo deplorable es el uso externo, desde afuera de nuestras emociones, espurio, desde lo otro, de esa emoción, buscando una intención determinada, una manipulación de la emoción. En esto hay en el fondo también una cuestión de poder y de dominio. Cuando nosotros estudiamos las cosas o las enfocamos en términos de complejidad, de poder y de dominio, se nos aclaran muchas cosas, ¿no? Y el fenómeno de la posverdad se inserta perfectamente en esto, y por lo tanto la posverdad aparece como parte de un proceso, ¿no? En todo esto tiene un rol central la propaganda, que lo impregna todo. No es igual publicidad que propaganda. La publicidad es legítima, brinda información y brinda verdad, y la propaganda es muy proclive a caer en los fenómenos de la posverdad, y basta recordar la tan conocida frase de Goebbels que permanentemente se aplica, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esto. Es bueno ver cuáles son los conceptos éticos de la publicidad y percibir qué lejos que está de los manejos éticos que hacemos nosotros en nuestra profesión y cuáles son los principios, ¿no? Mediante los métodos de manejo de la emoción se produce un aprovechamiento intencionado y la explotación de emociones positivas y negativas en forma a veces inconsciente o liminal, no reflexiva, y esto fomenta
las visiones maniqueas, los conflictos y los extremismos. ¿Qué si no puede justificar el extremismo de cualquier índole que no sea una percepción posverdadera de lo que se está intentando transmitir? Un alejamiento de la verdad científica, pero también de la emocional, a través de un proceso de sustitución de valores. En definitiva, eso es también un manejo de la emoción, ¿no? Todo esto lleva como vía final común a un empobrecimiento vital, humano, que es todo lo contrario a lo que nos pretendió mostrar Norberto y acentuó Óscar, ¿no? Cómo tenemos que combatir eso para seguir manteniéndonos sanamente humanos. Quería decir un par de cosas sobre las consecuencias que todo esto tiene sobre la medicina y la salud. Una pérdida de una visión realística acerca de la medicina, una suerte de difuminación de la misma, fue señalada reiteradas veces durante la charla. Se la ve como infalible o, por el contrario, como un grupo mercantilista solamente interesado en la ganancia, lo cual hace perder el foco verdadero, genuino de lo que es la medicina. Pero por otro lado, admite la proliferación de las pseudomedicinas que aparecen como legitimadas a través de la posverdad y de todos los fenómenos que fueron muy bien analizados acá. El médico y el paciente están entonces como apresados en este proceso, del cual solo se puede salir a través de acciones como la que nos mostró Borba y como las que también insinuó Óscar, señalando que en realidad eso es planteable, pero muy difícil de llevar a la práctica, porque esto todo lo invade y genera una distorsión en la relación clínica, una desconfianza, una desinformación y una confusión, todo un ámbito de caos que pocas veces es percibido realmente, y a veces el médico también adopta el camino de la posverdad como una manera de supervivencia. El camino, entonces, lo han demostrado ustedes dos: la reflexión, la búsqueda de información legítima, la libertad de pensamiento no dogmática, fundamental pilar de todo esto, no condicionada por factores externos de ningún tipo. Bueno, yo creo que no cabe otra cosa que agradecerle a Norberto por el tema que nos trajo y a Óscar por los agregados tan valiosos que hizo a esta temática. Gracias. Y bueno, eso me sentí muy tocado, porque hay un área de la medicina en la que es imprescindible, la verdad, que es aquella que refiere a la medicina legal en su rol de asesoramiento. La medicina, podríamos llamarle medicina pericial. Entonces, lo que les quiero transmitir, que es tan importante ese tema, felicitarte, Norberto, por traer ese tema, porque a mí me llega muchísimo, porque en esto en que me he movido y que a veces se la olvida la medicina pericial. Si yo no estuviera acá, capaz que nadie se refería a la importancia que tiene es ir hacia la búsqueda de la verdad en una investigación médico-forense, médico-legal, o en una pericia de mala praxis, o en una pericia de una muerte, etc. Entonces estuve sacando apuntes, como decía Rubén, estuve sacando unos apuntes y más que sacando apuntes, anotando ejemplos de posverdades, pericias, consejos ideológicos y políticos. Cosa que estamos viendo, O sea, pseudo-verdades o posverdades. Debe ser más o menos sinónimo, ¿no? Pseudo-verdades o posverdades. Pericias de complacencia o a demanda. Podríamos decir, es medio duro el término, pero en esta época preelectoral, pericias políticamente correctas para satisfacer alguna ideología o alguna posición. De conformidad con prejuzgamientos. A mí me pasaba que si yo hacía una pericia diciendo lo que el juez ya había prejuzgado, el juez me tildaba de muy buen perito. Si yo me oponía a lo que el juez había prejuzgado, quería nombrar otro perito. ¿Ah? Después de muchos años, un juez, lo voy a nombrar porque es un ministro del TCA, al que le debo mucho en cuanto a que me reconoció el doctor Ricardo Presa, ya establecido, que después de mucho tiempo me dijo: tengo que agradecerte que me llevaras a la contra muchas veces y
que dijera que era homicidio cuando yo estaba convencido que era suicidio o viceversa. Pero tengo que decirte que me calentaba mucho eso, me enojaba mucho, pero después reconocí que era buen delito porque iba atrás, la verdad. Entonces estábamos con esto, con esa complacencias a veces no con la opinión del jugador, como estaba diciendo recién, sino con la opinión profana, con la opinión pública, con lo que los padres quieren oír del niño que se le murió, o las madres, o bueno, con los fiscales o los jueces, como recién decía. Pericias cargadas, como tú decías, de sofisma, de buena retórica, de buen parler, y no de franparler, no de parresia, o parresía. Pseudo verdades, cargadas a veces tautológicas, o con oxímorones, ¿no? Como le gusta también a buscar, oxímorones. Muy bien escritas, pero que no son sostenibles desde el punto de vista de la mejor evidencia disponible o de la medicina basada en evidencia. Ahora, me mataste con esto que la medicina basada en evidencia también puede ser como verdad. Hay que ser desconfiado de todo, ¿no? Pseudo-verdades interesadas, otra cosa que no te por ahí, pseudo-verdades interesadas, o con conflicto de interés, que a veces no se menciona. Y finalmente, en lo forense, lo que tú decías del Google o de la búsqueda en Internet, ¿sabes lo que estamos viendo? Falsas novedades de Internet contrarias a más de 100 años de asentamiento científico de conocimientos. Pero por ser novedoso, traen cosas en la pericia. Bueno, perdón que me refería al área mía, al área pericial, pero no quería dejar pasar que es un área donde tenemos que combatir, pero a capa de espada, combatir la posverdad, porque a veces convencen la falsa pericia. Creo que un paradigma contemporáneo, la posverdad más potente y diseminada que hay, dramática y trágica, es el negacionismo del Holocausto. Están todos los documentos, están los hornos, está cómo se llevaba el Castro, y hay una corriente del negacionismo. Eso no pasó, fuera mucho menos gente. Lo segundo es, o yo no vi bien, se habló poco de la conversación. La conversación está en extinción. Es decir, tenemos una cuestión dramática que son los 10 minutos por paciente o los 15 minutos por paciente. Eso, si no es un médico de los 15 minutos o el médico que mira el reloj todo el día. Entonces yo creo que la conversación hay una falta cuantitativa y una falta cualitativa. Yo como pediatra dirigí un equipo durante 40 años y hablábamos con los niños de 4 años, de 5 años. Y yo elegí ser médico para no estar como mi padre atrás de un mostrador. Y Prego me enseñó a sacar el escritorio y estábamos a la misma altura sin nada que nos separara de los pacientes. Y no le preguntábamos a la madre cómo le duele, le preguntábamos al niño cómo le duele. Entonces realmente nosotros estamos con hechos dramáticos, hechos en los cuales yo he sido paciente, pero me han tratado siempre bien, pero que estamos afectando al progreso de la medicina. Cada vez sabemos más, pero cada vez no sé si hacemos mucho mejor las cosas o si hacemos más bien. Yo de niño estaba en campaña, el médico tenía una toalla propia y venía a conversar con nosotros, con el padre, con la madre y con el paciente. Creo que la pérdida del boliche es inevitable, pero era un lugar de conversación extraordinariamente importante también. Hoy día no se habla más, pero se conversa y el médico tiene muy poco entrenamiento para hablar. Muy poco entrenamiento. Por último, el mejor arma que hemos conseguido en su último tiempo es el arma más peligrosa, que es el celular.
el ring del celular en el medio de una información que uno está dando a un paciente, para el paciente lo vive terrible. Y ahora está perfectamente demostrado que el celular apagado influye entre los interlocutores. Gracias. Durante el tiempo tuve en el escritorio un artículo muy breve de la revista Nature que se llamaba, el titular era "El investigador debe morir". Lo interesante de esto es que si tomamos la ciencia como aparentemente un lugar de verdad, generalmente la gente que llegó a un puesto alto dentro de la ciencia es carismático, es muy inteligente y llega a tener mucho poder. Quiere decir que si el investigador no muere, la ciencia no avanza, porque esa persona va a impedir que cualquier cosa que sea contraria a lo que lo llevó al éxito flote. Esa es una. La otra de las cosas es, en la universidad, hay un día, en la Universidad de Edimburgo, hay un día que se llama el Día de Neurociencia. Hay un presidente que está dedicado a los estudiantes. Solamente un día. Al final cuando terminó la presidencia hace 2 años una persona, el presidente decidió, siempre la última, todas las charlas la damos estudiantes, pero la última charla la da alguien ya formado. La última charla esa de la del presidente, y fue algo inolvidable por lo siguiente. Nombró un grupo y estudió todo un año con este grupo la relación entre los datos que estaban en las revistas y analizó revistas con más o menos prestigio, desde las que tienen más prestigio a las que tienen menos prestigio. Y lo que encontraron era que los datos eran menos confiables en las que tenían más prestigio. Por ejemplo, para un test de memoria se hace con ratones, un laberinto, con agua, etc. Bueno, las revistas con más prestigio, por ejemplo, no hablaban de la cantidad de luz o sombra, no hablaban de la temperatura del agua, no hablaban de la cantidad de tiempo que se había hecho esto o lo otro, que son datos centrales para estudiar la memoria, por ejemplo. Entonces, la conclusión de eso fue que las revistas más importantes serían menos confiables. Lo último es que con el avance de la tecnología apareció una cantidad de revistas que son electrónicas y todos recibimos una cantidad de ofrecimiento a que publiquemos algo. Esto tiene un doble punto, es decir, por un lado acude al ego de uno, claro, me llama para que yo presente. Se supone que estas revistas están revisadas, digamos, el artículo es analizado. Hace un par de años atrás una persona escribió algo que es totalmente falso y por supuesto lo que publicaron. Entonces después tomó lo que presentó falso con todas las correcciones y lo mandó a otra revista que también lo publicó. Entonces el artículo final es lo que escribió, la corrección de lo que escribió y el final. Así que, gracias. Sobre todas las cosas, quiero empezar en negrita el momento que vi el anuncio de la conferencia del doctor Roberto Borja. Porque el doctor Roberto Borja lo conocí recién recibido haciendo el curso de medicina interna, el posgrado de medicina interna, para el cual tenía que trasladarse desde la ciudad de Mello a Montevideo en los días que existía el curso. Al poco tiempo de conocerlo, pude apreciar en él sus aptitudes. Una persona que se distinguía por su actitud ante la vida, por su capacidad y predisposición a hacer cosas. Tanto es así que lo invitamos a hacer un trabajo sobre el estudio de la salud de una población de Ramón Trigo que quedaba a unos 40-50 kilómetros de Mello. Y ahí Borja tuvo una enorme dedicación en conocer un estudio epidemiológico de lo que había en esa situación y plantear soluciones. Tanto lo planteó que consiguió que el pueblo tuviese agua corriente permanente, que mejorara la eliminación de la basura, que mejorara la limpieza de los pozos negros, que tuviera iluminación en el pueblo, que hubiese una cancha de deportes, que hubiese una cancha de fútbol, que hiciera una comisión, que hiciera un estudio de salud de todo el pueblo, que el pueblo fuese médico toda la semana. O sea, eso fue un muchacho recién recibido
que en poco tiempo comprendió lo que era la salud, el estudio de una población y buscó soluciones para ello. Eso fue la verdad que uno de los trabajos que yo admiré siempre por los resultados que tuvo. Y ahí me di cuenta de la actitud de tiempo para eso. Con el tiempo, vos lo vi, destacamos algunas cosas, el estudio de la prevención de accidentes de tránsito, el estudio de los factores de riesgo cardiovascular, la dirección del hospital, que estuvo de vicedirector del hospital de Melo, el conocimiento que tuve algunos pacientes de él en Melo, que desde muy chiquito ya lograron comunidad profesional, y Melo llegar para mí al lugar quizás más destacado de la medicina, que es llegar a ser nombrado por sus pares integrante del Tribunal de Ética Médica. Alguien que nos va a juzgar a nosotros, llegar a eso, porque realmente él, sus padres reconocen virtudes superiores. Y que él nos haya traído este tipo de conferencia, también nos ha nosotros hasta rebar nuestra actitud de la vida, porque es un tema de pensar en la verdad y la mentira, y la actitud nuestra nos hace meditar mucho con el espíritu, posibilidad de mejora. No recuerdo, te mando un gran abrazo, de gran felicitación, que sigas con tus éxitos. Muchas gracias.